Estimados estudiantes del área de Geografía, Historia y Ciudadanía, tema: los principales sucesos en la Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea abarca desde los inicios de la Revolución Francesa hasta la actualidad. Fue una época de cambios en las estructuras de poder, la consolidación del sistema capitalista y de la burguesía. Se dieron nuevos centros industriales, movimientos políticos y sociales. Además, un desarrollo tecnológico aplicado a las comunicaciones. Sucesos en la Edad Contemporánea. En la siguiente diapositiva observamos una lista de principales hechos en la historia contemporánea. Es importante destacar que estos sucesos se produjeron en las siguientes etapas. La Edad Alta comprende desde la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789, hechos que desencadenaron numerosas luchas y enfrentamientos hasta 1870. La Edad Baja comprende desde 1870 hasta 1914 y resultó una etapa más pacífica que la anterior, hasta el estallido de una de las grandes guerras mundiales, y a partir de allí se desencadenaron nuevos enfrentamientos en el mundo. El período de guerras desde 1914, durante la Primera Guerra Mundial, y posteriormente la Segunda Guerra Mundial en 1939 hasta 1945. Posteriormente se desató la Guerra Fría, que culminó en 1991. Revolución Industrial. Este suceso histórico se desarrolló en Inglaterra a mitad del siglo XVIII. Introdujo la división social del trabajo. Los descubrimientos y los avances técnicos cambiaron las herramientas manuales por las máquinas, que actuaban impulsadas por la energía suministradas por el carbón, el vapor o el petróleo como nuevas fuentes de energía. Se produjeron descubrimientos científicos, cambio de vida, barcos de vapor, ferrocarriles. La sociedad se fracturó en dos: el proletariado y la burguesía. Revolución Francesa. Fue una época turbulenta entre 1787 a 1799, en la que participaron los nobles, luego la burguesía y el pueblo, es decir, el cambio político y social más importante en Europa a finales del siglo XVIII. La revolución modificó la vida política, social y económica de la Francia de finales del siglo XVIII y principios del XIX. La repercusión de este hecho provocó el estallido de movimientos sociales contra el absolutismo y la instauración de gobiernos basados en los principios constitucionales. Las ideas de la revolución se difundieron en todo el mundo. Primera y Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue una guerra desarrollada principalmente en Europa, que dio comienzo el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania pidió el armisticio. En 1919, los países en guerra firmaron el Tratado de Versalles. Más de 9 millones de combatientes perdieron la vida. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo. Independencia latinoamericana. Durante el siglo XIX se suceden los ataques británicos a las colonias y a las flotas españolas. Se atacan los puertos de Buenos Aires y La Habana y las islas como Jamaica. Influyen los ideólogos franceses, Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa.
Las colonias españolas en América querían ser independientes. Luego se produjeron movimientos de Gually España, José Leonardo Chirinos y de Francisco de Miranda. El movimiento independentista estadounidense tuvo lugar como forma modélica para los criollos en América del Sur. Estos vieron que la independencia de una poderosa madre patria era posible y en esa época Inglaterra era más poderosa que España. Revolución Mexicana. Fue un conflicto armado que se inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que eso convino después en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Es considerado el hecho histórico más importante de la historia de México en el siglo XX. La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco Madero y el 20 de noviembre de 1910 es la fecha emblemática para dar inicio de la Revolución Mexicana. Después de que se derrocó a Porfirio Díaz, se convocó a elecciones y en ellas resultaron ganadores Francisco Madero como presidente y además la Revolución Mexicana estalló con la intención de cambiar el sistema político de México, que era una dictadura. Conflictos mundiales. Entre los conflictos bélicos vigentes en 1900 hasta 2021 destacan las guerras de Siria y Yemen, el conflicto en Oriente Próximo, agravado por la tensión entre Estados Unidos e Irán. Siria. La guerra en Siria inició en marzo del 2011 y aún hoy es una de las guerras activas más crueles. Desde entonces ha cobrado la vida de 380.000 personas, según datos del Observatorio Sirio por los Derechos Humanos. Queridos estudiantes, muchas gracias y hasta pronto.